Bienvenidos a Un Lugar Más en la Mesa, un podcast por y para los santos de los últimos días LGBTQ+, y quienes les aman. Mi nombre es André. Y yo soy Javier. Y nosotros seremos sus anfitriones en cada uno de los siguientes episodios. En cada uno de ellos abordaremos alguna pregunta que nos han hecho o que nosotros mismos nos hemos planteado como miembros LGBTQ+, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La pregunta de hoy es, ¿qué significa ser una persona trans? Y para contestar esta pregunta, hoy nos acompaña nuestra querida amiga Hannah. Hola Hannah, ¿cómo estás? Ahora pues bien, creo. Me mudo mañana, así que estoy un poco ocupada, un poco apurada con alguna cosa, pero aparte de eso estoy bien. Muchas gracias por dedicar un tiempo para estar aquí con nosotros a pesar de la mudanza. Claro, Yo sé no, que- no nada de molestia, así que... No, pero nos da mucho gusto que estés aquí y que, pues, cuando nos encontramos fue de pura suerte porque ya habíamos pensado en poderte invitar al podcast, pero no habíamos podido mandarte mensaje ni nada y luego nos encontramos en la calle y fue de que, Sí. perfect timing. Sí, no, de hecho esto estuvo muy loco porque íbamos caminando y estabas ahí, fue como de, perfecto, esta es una señal. Ajá, y luego nos dijiste que te mudas esta semana y fue de que, no, esperemos que Sí. podamos hablar con ella antes. Tenemos que hacerlo deprisa. Pero, ¿qué fue? Quizá para dar un poco más de contexto para la audiencia, yo conocí a Vichy por un grupo de Ben Sígueme, Ujú. que nosotros compartíamos. ¿Tú cuántas veces has asistido a ese grupo? Asistí, creo que había empezado el año pasado, pero Ok. nada más fui como 2 veces. Ok, por eso. Pero luego empecé a ir otra vez cuando empezó este año. Ah, Entonces creo que ahí fue donde empezamos a hablar un poquito más. ok, claro, por eso, porque reconocía tu cara del instituto y también de ese grupo. Y yo te conocía a André en el instituto nada más, ¿verdad? Ujú. Ok. Sí, y luego nos vimos en un gathering Ajá. en el parque. Oh, claro, es cierto, sí. Ujú. ¿Cómo fue después? Sí, nos vimos en la calle hace, ¿qué fue? ¿Una semana semana nada más? pasada. La semana pasada. Y me pidieron que si me podían entrevistar para el podcast, así que aquí estoy. Gracias. Ville y yo coincidimos hace muchas semanas que queríamos poder tener a alguien que contara su historia, ¿no? Pero alguien Ujú. que fuera de la comunidad trans. Porque lamentablemente a veces pareciera que no se le da el suficiente espacio a este Ujú. tipo de historias, ¿no? Siempre se habla de las personas que se identifican como gay, como lesbiana, como bisexual, y casi siempre termina siendo un tabú el tema de la experiencia transgénero, Ujú. ¿sale? Entonces, nuevamente gracias por darte el tiempo de estar aquí. Y yo creo que a nosotros, a Villa y a mí y a todos los que nos están escuchando, nos gustaría escuchar o saber un poquito más sobre tu historia. Entonces, si quieres presentarte, hablar de ti, y un poquito de tu experiencia en general, Ujú. eso sería muy bueno antes de que a lo mejor hagamos algunas preguntas. Claro, y antes que diga demasiado, culparme un poco de la audiencia, ya que, bueno, soy gringa. Nací aquí en los Estados Unidos, en el estado de Oregon, que está al noroeste, en esa esquina. Misioné en Argentina, por eso hablo español, pero también lo estudié en la secundaria y también en la universidad. Pero si me traba la lengua es por eso. Bueno, tu español es muy bueno y si tienes acento argentino, entonces puedes pasar fácilmente desapercibida como argentina. Pues aprecio que te lo digas. Pero, a ver, ¿qué estaba por decir? Ok, ya. Bueno, bueno, de mi crianza, yo me crié en Oregón. No sé si a ustedes se los ha contado algo de ese estado de los estados, pero es muy liberal, es muy progresiva. Así que había personas trans en mi ambiente, pero no lo sabía de crianza. Que no eran amigos familiares, sino eran personas que pasaban en la calle, que eran de presentaciones de géneros distintos de lo binario que reconoceríamos. Pero no lo reconocí a mí misma antes de como el 4º grado de la escuela primaria, que teníamos esa lección clásica que se da, ¿verdad?, de la pubertad y cómo van a ser los cambios de un cuerpo. Y reconocí que lo que se predecían para mí no eran lo que yo quería. Y me daba bastante angustia, la verdad, en ese momento, como
una persona de solamente 11 años en ese tiempo, de decir, eso que va a ser mi cuerpo es como una traición para mí. Es algo que me va a causar dolor, angustia, que me va a deprimir. Y ya podía predecir eso sabiendo que lo que se daba para mí no fue lo que yo quería. Y no tenía ninguna palabra como nombrarlo o para darlo, pero reconocí que eso fue una experiencia importante para mí, por lo menos porque ya todavía me lo acuerdo. Y eso bueno, me molestaba hasta, ¿cómo fue? Al segundo año de la secundaria, en que conocí por primera vez a un amigo trans. Y antes de eso no había conocido a ninguna persona que se identificaba con un género afuera de lo que se había asignado al nacer. Y fue como, no una experiencia rara, sino que fue la primera vez en que una persona me describió la experiencia que yo ya tenía de mi propia vida, de mi cuerpo, de la manera en que la persona me trataban, sin que yo necesitara explicarlo a ellos, ¿verdad? Como que alguien me estaba contando a mí, a mi propia historia. Así que yo reconocí que eso fue probablemente la primera vez que yo podía decir, ok, la experiencia que yo tengo es una experiencia transgénero. Yo soy transgénero. Así que cuando yo tenía 15 fue que yo reconocí eso en mí misma. Después me gradué de la secundaria, fui a la misión. Pasé 2 años ahí con bastante gozo, sí, pero también bastante angustia a causa de eso de la disonancia que había entre el género por lo cual las personas me estaban tratando, me estaban interactuando, y la manera en que yo quería ser tratada. Y fue, bueno, ya había salido del closet para algunos amigos de la secundaria y tal, pero no lo había anunciado a mi familia hasta creo que fue el último traslado de la misión, que los envié a un correo y los dije, bueno, esta es la manera en que yo siento, así soy, no sé qué querrá decir para mi relación con la iglesia, no sé qué querrá decir para mi misión, pero lo voy a terminar, voy a regresar a casa, entonces probablemente voy a asistir a Viva Yo, así que probablemente no va a querer decir nada, pero eso fue. Y salí del closet más públicamente en 2023, creo que fue. Y empecé a transicionar médicamente hace 2 años. ¿Cómo fue para ti salir del closet con sus papás desde una carta en la misión? Fue un momento confuso, la verdad, porque la pregunta que me hicieron en ese momento fue, ok, entonces, ¿qué querrá decir eso para ti? ¿Qué querrá decir eso para tu misión? Y no tenía respuestas en ese momento. Y creo que eso está bien, pero demanda la pregunta, ok, entonces, ¿por qué no te dijiste? Ajá. ¿Verdad? Si no quieres decir nada con esa información, entonces, ¿por qué no se estás informando? Creo que a veces, cuando uno considera la opción de salir del closet, es menester a notar que es de ayuda que alguien sepa lo que uno está experimentando en la vida, ¿verdad? Saber cómo siente uno, para que pueda empatizar, para que pueda tener simpatía y atravesar por las experiencias de la vida juntos. Así hace Jesucristo con nosotros, siempre, por medio de la expiación, por medio de las bendiciones que siempre nos da. Así que, por alguna razón, nos ayuda a saber cómo son los sentimientos que no podemos expresar simplemente sin usar tales palabras de identidad, ¿verdad? Porque hay
tanto de la experiencia, por ejemplo, de ser gay, Ujú. que no son salir con personas del mismo sexo, Ujú. o aún una persona que está en un matrimonio heterosexual, pero se identifica como bisexual. Tiene experiencias que son distintas de lo que va a tener una persona heterosexual en un matrimonio heterosexual. Y es importante que podemos reconocer esas experiencias y valorarlos sin tener que preguntar, ok, entonces, ¿por qué no querías decir eso? Ujú. Esconde toda esa información y no hagas nada con esa, sino importante reconocer las experiencias silentes que tienen toda la persona. Me llama mucho la atención, Hannah, que cuando nos estabas contando tu historia sobre la infancia, ¿no? Y cómo es que no tenías estas palabras para describir esta disonancia que tú estabas experimentando desde chica, pero con el tiempo fuiste aprendiendo qué es lo que era, ¿no? Ujú. Eso me trae a la siguiente pregunta. ¿Qué ideas tenías sobre las personas trans antes de reconocerte como tal? ¿Y cómo esas ideas han cambiado con el tiempo a medida que aprendes más sobre el tema? Claro, creo que eso es algo importante que reconocer entre la persona transgénero, tanto como entre las personas cisgéneras o los que no sean trans. Y que para todo existimos en una sociedad, ¿verdad? Como dice el Joker. Pero ah, la sociedad en que nosotros existimos nos da mensajes acerca de lo que es el binario sexual Ujú. o el binario de sexo. Am, y la manera en que uno se debe comportar o se debe presentar al vestirse, al afeitarse o al hacer lo que sea. Así que cuando yo estaba como pasando por en medio de Portland, una de las ciudades más progresivas en todos los Estados Unidos, y pasaba las personas que estaban como de blusa, pero también de barba. Ah, como de niña me asustaba, la verdad, que yo no sabía qué quería decir, cómo sería una persona así. Pero eso fue en parte porque fue algo desconocido para mí. Pero al conocer más personas transgéneras, al hacerme amigo con personas de experiencias distintas aún de la mía, o con personas que son como drag queens, con personas de, sí, de otras experiencias, me he dado cuenta de que todos somos personas que merecemos la dignidad humana y que además de eso merecemos el amor de Dios. Y una manera de hacer eso, de ayudar a las demás personas a sentir ese amor que Dios nos manda a dar, es respetar a las personas como son y ayudarlos a prosperar en la tierra. Ujú. Me encanta eso que dices, especialmente porque a pesar de las etiquetas que podríamos llevar por nuestro género o nuestra sexualidad, seguimos siendo eso, Ujú, personas, ¿no? ujú, Hijos e hijas de Dios. Entonces, algo que yo he notado mucho en Latinoamérica, específicamente del país de donde yo vengo, México, es que cuando vemos a alguien distinto, por ejemplo, ujú, esto que comentabas, ¿no? De ver a alguien con falda y barba, ujú, como que hace un cortocircuito en nuestra cabeza y decimos como, eso no está bien, ujú, ¿no? Cuando en realidad deberíamos pensar, bueno, eso es diferente y está bien, ujú. ¿no? O sea, ser diferente es bueno. Sí. Am, pero yo siento que como cultura hispana tenemos esto de ridiculizar a quien es diferente, ¿no? Ujú, Y me gusta mucho que tú digas esto, ¿no? De ayudarnos a prosperar y de vernos como personas, porque eso es lo que somos al final de cuentas, somos personas y ujú. todos merecemos esta dignidad que tú comentas, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso. Y un aspecto de ese uso de la palabra prosperar es reconocer que no es un tema solamente del respeto o de la dignidad al conversar, pero también es un tema del empleo, ¿verdad? De la Ujú. comida, de tener una vivienda. Esas son cosas que todas las personas necesitamos. Y más que nada, particularmente en algunos países hispanoamericanos, am, hace falta ayudar a las personas trans a combatir contra la discriminación
en encontrar un empleo, en encontrar la comida, en encontrar la vivienda. Así que al intentar amar más a la comunidad LGBT, es necesario que reconozcamos tanto las necesidades sociales como las necesidades físicas y temporales que tenga la persona. Gracias, Hannah. Y ahorita mencionaron un poco al respecto de de las etiquetas. Y a veces es más fácil para las personas poder clasificar algunas cosas en algunas cajas en lo que se entiende. Ujú. Y hay dos en particular que sé que a veces es un poco difícil de entender, que son las que estábamos hablando un poquito antes de grabar, Ujú, de ser transexual y ser transgénero. ujú. Entonces, no sé si podrías explicar un poquito al respecto de eso. ¿Cuál es la diferencia? Claro, y me gustaría añadir algo a eso que es aún más antiguo, porque es un tema de la historia, ¿verdad? De lo que es la diferencia entre la palabra transexual o transgénero o transvesti o lo que sea. Am, que son las clasificaciones de tercer género, ¿verdad? Andrea acaba de mencionar a México culturalmente y la manera en que se puede ridicular a las personas trans ahora, o las personas de presentación de género que es un poco diferente o que es diverso. Am, Desde hace miles de años ha habido personas mushe en México, ¿verdad? Que son personas de tercer género que nacen en cuerpos que típicamente se asignaría a un género masculino, pero normalmente presentan de una manera más femenina. Y eso se aceptaba por miles de años antes de que a la colonización cambió eso. Así que no ha sido siempre así. Y es importante reconocer que hay experiencias diversas aún dentro de la comunidad transgénero, que a veces se nombran por palabras distintas, ¿verdad? Como hay personas mushe que se les asignan ese género al nacer, y alguna persona que no, que lo escogen después en la vida. Y eso no es 100% de una forma o 100% de otra, ¿verdad? Y no quiero decir demasiado de eso porque otra vez soy gringa y eso no es parte de mi cultura, es parte de otra. Pero es algo interesante que ver o reconocer o estudiar, lo que sea. De esa de la distinción entre la palabra transexual y la palabra transgénero. La palabra transexual creo que origina en Alemania con un grupo en la clínica de, o ¿cómo se llama el nombre? La Magnus Hirschfeld Institut für Sexualwissenschaft. Se llamaba la clínica. Que la quemaron los nazis. Pero fue el primer instituto para las personas gay y trans que oficialmente daba tratamiento de hormonas que ayudaban a la persona a transicionar de un sexo a otro. Y había personas que transicionaban de género socialmente de antes, pero esa fue la primera vez que había un instituto que eso fue algo como una parte de su propósito, fue ayudar a las personas trans. Y había medios legales para ayudarlos, pero cuando hablamos de lo que es transexual o lo que son las personas transexuales, son las personas que se transicionan médicamente. Y así se usa la palabra y históricamente así se ha usado la palabra. Cuando hablamos de la persona transvesti, esas son las personas que se identifican con el género que se los asignó al nacer, pero les gusta vestir de otra forma. Y de las personas transgéneras, esas son las personas que se identifican con género que no se les asignó al nacer. Eso puede ser la persona no binaria, eso puede ser la persona que son hombres transgéneros o mujeres transgéneras. Solamente depende de la persona, su identidad, la manera en que siente que es. Y normalmente se ve a la palabra transexual o las personas transexuales como una parte de la comunidad transgénero, que son, bueno, muy, muy parecidos, y por la mayoría de la historia ser transexual o ser transgénero quería decir lo mismo que ser transexual. Pero no se usa mucho la palabra transexual ya,
que es una palabra medio vieja. Ujú. Así que dentro de la comunidad transexual se utiliza la palabra de vez en cuando. Depende del contexto, de con quién estás hablando, pero encorregimos a la persona que no sean trans, que no utilizan la palabra. Y no sé si es diferente en español o no, no lo he estudiado, pero en inglés es así. No, es muy parecido en español. Creo que es básicamente lo mismo. Oh, chipi. Entonces me gusta. Porque sí, es transexual, transgénero, Ujú. transvesti. Que no me acordaba de esa palabra. Hace muchísimo tiempo que no la Sí, es escuchaba. muy viejo, ya no se usa mucho. Ajá. Y me encanta a mí que eres una persona que estudia, porque en el poco tiempo que llevo de conocerte y quienes te siguen en redes sociales, nos damos cuenta de que eres una persona que le gusta estar al pendiente de esto. Claro, es una gran parte de tu vida, ¿cómo no vas a hacerlo? Y cómo puedes incluso hablar de otras culturas, ¿no? Mencionaste a los mushes en México, De entonces... hecho, iba a mencionar algo al respecto. Me gusta Eso, que... eso yo siento que lejos de, porque decías como, bueno, no es mi cultura, bueno, a mí como mexicano me motiva o me incentiva a decir como, bueno, tengo que aprender un poquito más, ¿no? Y poder entender que las personas trans han estado aquí por mucho más tiempo de lo que pensamos, porque podríamos caer en el error de decir, es una moda, o, ay, en los últimos años hay más personas trans, cuando en realidad pues siempre han existido. Claro, siempre Sí. hemos existido, es algo que ha estado presente en mucha cultura por miles de años. Y pienso, algo que me viene a la mente justo ahora es que en uno de los primeros lugares a los cuales enviamos misioneros, como una iglesia, son lugares donde más han existido personas trans, ¿verdad? A México, en donde hay personas mushe, el primer lugar en Latinoamérica que recibió a misioneros, y a las islas pacíficas, que tienen las personas fafafine, que han existido también por cientos de años antes de la llegada de misioneros cristianos. Así que somos, siempre hemos existido, nos quedamos con eso. Me Y gusta. solamente una clarificación para aquellos que no sepan, las personas que son bueno, son identificadas como mushe, son personas que viven en México. Como decía Hannah, ya son muy... es una parte de la cultura en esa parte de México muy antigua. Son básicamente personas que nacieron con el sexo masculino, pero adoptan a roles y apariencia más femenina. Entonces, esos son los mushes. Ahorita que estábamos hablando de la diferencia entre ser transexual, transgénero, transvesti, una de las diferencias entre estas palabras es las personas que deciden transicionar, ¿no? No solamente socialmente, sino médicamente, ¿no? ¿En qué lugar del espectro te encuentras tú en cuanto a esto? Bueno, como mencioné más temprano, mientras estaba contando la historia de mi vida, he estado transicionando socialmente y también médicamente. Así que tomo cada mañana y cada noche hormonas y, bueno, he cambiado mi nombre, no legalmente, pero socialmente, sí. ¿Y cómo fue que te diste cuenta que debías transicionar, que esto era algo para ti? Me quería matar. Eso esencialmente fue. Perdón. No pasa nada. Pero eso fue, básicamente. Siempre sabía de este joven que fue algo que me haría bien, ¿verdad? Como, como decir, yo debo salir a hacer ejercicios, ¿verdad? Es algo que uno sabe que le va a hacer bien, pero quizás no lo haga, quizás es mucho trabajo, quizás es un cambio demasiado grande en la vida, algo así. Pero era algo que desde joven sabía que eventualmente probablemente sería una parte de mi vida. Pero hice preparación para poder hacerlo, ¿verdad? Porque sabía que debido a las políticas de la iglesia, después de transicionarme o después de empezar a transicionarme, no iba a poder asistir al templo más. Fue lo más probable. Así que por
un año entero, no, medio año, antes de empezar a transicionarme, estaba como obrero en el templo de la ciudad, Provo City Center Temple. Ujú. Y me dedicaba mucho tiempo ahí. Fueron como 10 horas a la semana ahí obrando, Wow. ayudando a la persona a recibir sus ordenanzas y tal. Pero sí pasé mucho tiempo ahí solo intentando aprovechar del tiempo que me quedaba, en que yo podía hacer eso sin tener demasiadas ganas de lastimarme o de estar pasando todo el tiempo deprimida o lo que sea. Am, pero sí después de un rato ah, no aguanté más, Ujú. sinceramente. Am, y decidí, para mi propia salud, para mi propia seguridad, transicionarme para poder vivir de una mejor forma. Gracias. Y ahora que comentas esto, viene a mi mente el tema de las políticas de la iglesia. Ujú, Yo creo que como miembros de la iglesia, especialmente aquellos que son heterosexuales, no conocemos o no conocen, mejor dicho, el tema que viene con esto, ¿no? De las políticas de ujú. la iglesia con respecto a las personas transgénero. ¿Podrías solamente mencionar algunas de estas políticas y qué impacto han tenido en tu vida y en las personas transgénero que conoces? Claro, la primera vez que estaba, la primera vez que supe de las políticas de la iglesia que trataban de las personas transgéneras fue durante el último año de mi misión, cuando se anunció el cambio de políticas de 2020, de 2020. Ah, en ese momento fue que la persona que no se transicionaban de género socialmente podían recibir medicamentos de hormonas para poder como aliviar esa disonancia de género, pero que las cirugías no se permitían. Am, y que los cambios legales y los cambios sociales tampoco se permitían sin que uno pierda su recomendación hacia el templo am, o sus llamamientos o lo que sea. La mayoría de las maneras en que se podían participar en la iglesia. Am, eh, Eso fue la política hasta este verano pasado, de 2024, en que se anunció otra política que lo cambió para que aún las personas que estaban recibiendo hormonas no podían ir al templo, no podían servir en sus llamamientos y que tampoco podían asistir a sus clases de su género de identificación. Y eso fue algo nuevo de este Ujú. año pasado, de este año anterior, que las mujeres trans no podían asistir a la sociedad de socorro, ni tampoco los hombres trans al quórum de élderes. Así que para mí eso fue un choque. Ujú. Para mí eso fue un asusto, algo así, am, de que esa parte tan clave de la comunidad sud no podría ser una parte de mi vida, de Ujú. poder ir a las clases que son una parte normal de la vida am, de un miembro de la iglesia sud. Am, y Y también había eso de los baños, de ujú. que la persona trans no pueden ir al baño, pero bueno, No pueden ir al baño del género con el que se identifican, sino claro. sino al Ujú, baño del género que se les asignó al nacer, ¿no? Y ujú, que debían hacerlo acompañados de otro miembro de la iglesia, algo así, ¿no? ajá, Como sí, esperándolos afuera. eso fue. Sí, Protegiendo a los demás miembros que no les ataque a alguien. correcto. Sí, y yo traigo a la mesa este tema sobre las políticas porque creo que, como dije al principio de esta pregunta, no siempre estamos enterados de la forma en la que se nos invita a tratar a los demás, que son Ujú, diferentes, ¿no? Y muchas veces esto puede ser o representar una idea no muy cristiana ujú, como iglesia y el desconocerlo yo creo que no ayuda, ¿no? ajá, Porque si hay alguien transgénero en nuestro barrio, el desconocer el tema puede hacer las cosas yo creo que aún más difíciles, ¿no? Para ujú, nuestras hermanas y hermanos trans. Entonces, yo quisiera aprovechar este espacio, ahora después de que contestaste mi pregunta, para invitar a todos, ¿no? A leer
el manual general de la iglesia y estar al día, ¿no? En cuanto a lo que la iglesia piensa y dice sobre las personas transgénero, que si bien puede cambiar, y yo espero que cambie, honestamente, pues igual es sometido a revelación y como dicen las escrituras, ¿no? El Señor revelará línea por línea, precepto por precepto y yo espero con ansias que podamos vivir de una manera más cristiana en cuanto a estas personas, ¿no? Dentro de la iglesia. ¿Podrías recordarnos, Hannah, en qué parte del manual se encuentran estas Está políticas? en la sección 38.6.23. Y eso tiene acceso a todas las personas, ¿no? Tienen acceso a todas las personas que tienen acceso a la biblioteca del Evangelio, que son todas las personas que tienen celular E internet. e internet, Sí. sí. Pero otra cosa que quería mencionar es que a veces hay esta tendencia que nosotros tenemos de dividir lo personal de lo político. Y eso particularmente para las personas que sean marginalizadas, sea por raza, sea por sexualidad, sea por identidad de género, no podemos hacer, porque la política gobierna y afecta nuestras vidas. De manera 100%. que no podemos elegir nosotros mismos sin medios democráticas o algo así. Particularmente dentro de la iglesia, es algo que, bueno, a mí me afecta. A mí me ha afectado desde que tenía 15. Y por eso he tenido que estar pendiente de eso desde ese momento. Pero la mayoría de personas ni conocen la política. Conocen los valores que enseña la iglesia, conocen las doctrinas que hay, pero no conocen las políticas. Y la manera en que las personas viven sus vidas, en que dirigimos nuestras reuniones, se gobiernan por las políticas. La manera en que nosotros vivimos el Evangelio restaurado se gobierna por la política. Entonces es importante estar pendiente de cómo son y cómo podemos responder hacia ellos. Es algo que ha sido un desafío particularmente para los miembros de mi barrio. Es saber cómo darme la bienvenida al barrio, cómo hacerme sentir bienvenida en el barrio, a pesar de la política que hay, ¿verdad? Porque, bueno, la sexualidad es una cosa, pero no se marca en los documentos de identificación, ¿verdad? Y el sexo sí, el género sí. Así que, como miembro de la iglesia, mis documentos todavía dicen que yo soy macho, ¿verdad? Aunque no lo sea. Pero por eso no se me enumere entre los de la sociedad de socorro, sino entre los del quórum de elders. Así que cuando uno está revisando la lista de personas que puede enviar un mensaje para que ayuden con la Santa Cena, algo así. Por alguna razón me envían un mensaje y están como, Hannah, ¿puedes ayudar con la Santa Cena este domingo? Y yo estoy como, bueno, voy a estar en la iglesia, claro, pero voy a estar ahí vestido de vestido. Así que probablemente no van a querer que yo ayude con eso porque no estaría con la apariencia, ¿verdad? Pero puede resultar en situaciones así que sean o confusos para la demás persona o dificultades institucionales, como que yo no tengo hermanas ministrantes porque no se me los asignan, porque se me considera un hombre en la iglesia, aunque no lo sea. Así que solo por la regla, por la institución, hay este tipo de apoyo que reciben las mujeres cisgéneras dentro de la iglesia, que yo no recibo. Y cuando me envió un mensaje cuando la presidenta de la Sociedad de Socorro de mi barrio me envió un mensaje, yo sé que es porque el obispo se la dijo de enviarlo. Porque ella no tiene mi número en una lista, aparte del directorio de todo el barrio, ¿verdad? Ella no sabría enviarme un mensaje sin que el obispo la dijera. Así que es solo una forma de tratamiento distinto que para mí por lo menos siempre me hace sentir como una carga más por la política que la iglesia da, que la iglesia como un instituto lo está haciendo más difícil amarme a mí o hacerme sentir bienvenida en la iglesia. ¿Puedo decir no algo? sé cómo iba a continuar con eso, así que sí, adelante. Te escucho y tengo sentimientos encontrados. Primero que nada, creo que eres muy valiente
por permanecer fiel a tus convicciones a pesar de lo difícil que eso pueda ser. Pero esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué necesito yo ser valiosa? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo Valiente, ser sí. como valiente, verdad? Ujú. Freak. Ok, voy a repetir eso una vez. Ok, pueden cortar eso de Sí, la lo versión cortaremos. originaria. Pero esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué tengo que ser yo valiente? Ujú. ¿Verdad? ¿Por qué no puedo ser un miembro de la iglesia normal? Correcto. ¿Por qué no me pueden tratar como cualquier otra persona? Y yo creo que esa es la tarea que nosotros como miembros de la iglesia en la que tenemos que trabajar, ¿no? Porque creo que las personas heterosexuales que nos están escuchando, incluso personas de la comunidad LGBT que no precisamente son transgénero, estarán pensando, bueno, es que yo no quiero ir en contra de la iglesia, ¿no? Cuando la iglesia dice algo, quiero hacerlo, pero viene esta disonancia, ¿no? De decir como, quiero ser un buen miembro de la iglesia al hacer lo que la iglesia dice, pero también algo no me hace sentir del todo cristiano al tratar a estas personas de esta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo contigo, Hannah, si fueras a mi barrio, pienso en esto, como tengo de una parte la política de lo que debería yo de hacer si fuera tu presidente de X organización o tu obispo, etcétera, etcétera. Pero también tengo del otro lado nuestra relación de amistad y digo, Hannah es una excelente chica, es una excelente miembro de la iglesia. ¿Por qué tiene que pasar por estas cosas, no? Entonces, nuevamente, creo que lo mejor que podemos hacer siempre es mostrar nuestro amor genuino, ¿no? Y esperar con fe a que el Señor revele más en el futuro. Yo recuerdo que en el 2015 o por ahí se anunciaron políticas sobre los hijos de las personas que se encontraban en un matrimonio del mismo sexo, ¿no? Estos niños jóvenes no podían ser bendecidos el primer domingo del mes, no podían ser bautizados, no podían recibir el sacerdocio en el caso de los varones y no podían servir una misión a menos que cumplían la mayoría de edad, se comprometieran de manera expresa a no seguir los pasos de sus padres y a no vivir en la misma casa que ellos. Entonces, esas políticas fueron muy dolorosas para muchos matrimonios del mismo sexo dentro de la iglesia, porque sí, los hay, ¿no? Entonces, no fue hasta 2019 con el presidente Nelson que esas políticas dejaron de existir, ¿no? Y ahora, afortunadamente, los hijos de personas que están dentro de un matrimonio del mismo sexo pueden gozar de estas bendiciones, ¿no? Sin ninguna restricción alguna, como los demás miembros de la iglesia, ¿no? Entonces, pienso en este periodo de 4 o 5 años que las personas tuvieron que vivir, ¿no? Especialmente aquellas que se vieron afectadas por las políticas. Y no puedo imaginar el dolor, el sufrimiento que esto trajo en sus vidas. Pero al final de cuentas uso esta experiencia como referencia a que el Señor va a hacer cosas mejores en su iglesia, en lo futuro. Y a veces, lamentablemente, nos toca, ¿no? Ser valientes en lo que eso sucede, ¿no? Pero por eso decía que yo te admiro mucho porque aunque no tendrías por qué, lo haces, ¿no? Y esperas con paciencia a que las cosas sean mejor. Y nuevamente yo nos invitaría a todos a que podamos hacer las cosas mejor, ¿no? Claro. Y las cosas a veces no se mejoran, ¿verdad? Siempre esperamos que el día que sigue sea mejor que el anterior. Pero hablando otra vez de la política de 2020, eso fue más progresiva en términos del acceso de las personas transgénero dentro de la iglesia. Lo que nosotros tenemos ahora, que viene desde el 2024, es más conservado. Las personas no tienen tanto acceso a las clases, aún las actividades de jóvenes. Como doy el ejemplo de que si un joven transgénero quiere ir a una actividad por la fortaleza de la juventud, no pueden permanecer ahí para pasar la noche. No pueden. Entonces, ese tipo de acceso se dificulta mucho. Yo pienso en una actividad que va a ser mi rama de jazz en Kentucky, a donde mudo. Van a ir de camping por como 3 días. Y de acuerdo a la regla, no sé si van a permanecer con esa regla o no, porque está a un lugar de 3 horas de la ciudad.
pero siguiendo con esa regla, yo tendría que como volver a casa cada noche. Manejar 3 horas todas las noches. Ajá, y 3 horas de vuelta, simplemente para asistir a esta freaking actividad. Así que es un tema de como Sí. qué tanto esfuerzo quiero Ujú. dedicar a querer permanecer aquí, Sí. ¿verdad? Y me gusta eso que dices, porque estaba hablando hace poco con un amigo en respecto a qué tan difícil a veces para las personas de la comunidad LGBTQ+ estar dentro de la iglesia. Y definitivamente es un trabajo o algo que las personas de la comunidad trans tienen que pasar muchísimo más que cualquier otra persona dentro de la comunidad. Y como decía André, a pesar de que no debería de ser lo mejor, como conocer personas que se esfuerzan por vivir un evangelio que ellos creen, para mí es algo que me gusta mucho. También tenía un par de preguntas al respecto, ya que estamos intentando ayudar a las personas a que puedan aprender un poquito mejor. ¿Qué dirías tú que serían algunas cosas que sería bueno para las personas que apenas están llegando a conocer personas de la comunidad trans, Mm. que sepan? ¿Qué sería bueno que ellos dijeran? ¿Qué sería bueno que ellos no dijeran? Cosas así. Bueno, por lo general, para mí por lo menos, Ujú, es importante reconocer que ser trans no es el centro de la identidad de una persona, ujú, ¿verdad? Yo soy trans, también soy miembro de la iglesia, ¿verdad? También me gustan ver las películas internacionales, también estoy interesada en la historia. Hay varias cosas de mí que para mí son importantes. Y soy un humano como cualquier otro, ¿verdad? Si una persona quiere socializar conmigo, lo va a hacer de la misma forma de cualquier otra persona. Y eso es lo más importante, para mí por lo menos. También es importante reconocer que hay ciertas políticas, hay que ciertas cosas legales que no se van a afectar más que otras personas. Y estar pendiente de eso, no tan solo para poder decirlo, pero también para poder escuchar a las experiencias que tiene otra persona, ¿verdad? La otra cosa es que como ninguna persona transgénero es igual a otra, ujú. ¿verdad? Cada experiencia es una experiencia individual o de un individuo. Así que es importante que nosotros no presumimos que la experiencia de una persona transgénero va a ser igual que la de otra. Y a veces hacemos ese error. Pero, ¿había algo más que iba a decir? No creo. ¿Qué fue la pregunta entera? A ver, ¿Perdón? ¿puede repetir la Ah, pregunta sí. otra vez? ¿Qué sería algo bueno que las personas supieran qué Ajá, hacer o qué decir? ¿Y ajá, qué cosas serían buenas que las personas no pregunten, no digan o claro. hagan? Mientras hay restricciones para las personas transgénero dentro de la iglesia, te ayuda a que las personas puedan hacer espacios en los cuales las personas trans pueden existir socialmente sin la aprobación de la iglesia como una institución, ¿verdad? Como por ejemplo. Como yo no puedo asistir ahora a la Sociedad de Socorro, Ujú. porque es una actividad oficial de la iglesia que se llama la Sociedad de Socorro y a mí no se me permiten asistir a eso. Ujú. Pero si hubiera una reunión de Bensígueme que consiste de todas las mujeres de mi barrio que pasa en el hogar de una de las hermanas, yo puedo asistir 100%, porque existe afuera de la institución de la iglesia y ellos no pueden controlar eso ya. Claro. Así que si uno puede hacer actividades o tal para hacer un espacio para las personas, aunque hay estas distinciones políticas que se hagan, eso sería de ayuda. O aún, si ves las reglas y reconoces que están mal, que no las sigas. Pero No, y reconozca que esa es una dificultad para muchas personas. de No hecho, es que eso sea así difícil. yo quiero comentar rápidamente una experiencia, porque ahorita que lo dices, Hannah se acaba de atrever a decir lo que yo siempre he querido decir en todos los episodios. Am, yo me acuerdo mucho que con mi exnovio hubo una ocasión antes de la clase de instituto que nos estacionamos afuera del edificio y le dije, veníamos hablando de nuestras perspectivas sobre el evangelio, y yo le dije, ¿cómo te sientes de estar saliendo con alguien que está en BYU? Porque, paréntesis,
BYU no permite relaciones entre personas del mismo sexo de ningún tipo, ¿no? Llámese noviazgo, matrimonio, etcétera, ¿no? Entonces, sí, estaba rompiendo las reglas en aquel entonces para BYU. Entonces yo le preguntaba a mi ex, le dije, ¿tú crees que soy una persona no íntegra al no vivir bajo esta regla? Y él, pues obviamente porque me quería y no quería como lastimarme, él fue como de, pues yo creo que eres muy buena persona, ¿no? Decía cosas como esas, un poquito ambiguas. Entonces no quise insistir sobre su opinión. Pero 1 o tal vez 2 meses después asistí a un evento en Arizona, a Gather, Arizona, en donde Michael Soto, él compartió en su presentación algo sobre las personas trans y mencionó a Martin Luther King Jr. cuando él dijo que todos tenemos la responsabilidad moral de desobedecer una ley injusta. ¿Cómo determinas una ley injusta? ¿Que una ley es injusta? Cuando evidentemente margina a una persona por su condición, por quién es, por sus gustos, lo que hace, lo que piensa, lo cual es el caso de las personas LGBT y las personas transgénero. Entonces, me encantó porque yo dentro de mí sentía esta incomodidad de decir, creo que no soy íntegro por no vivir esta norma o no vivir esta regla. Y me sentía mal de alguna forma, ¿no? A pesar de que salía con mi ex, ¿no? Yo decía como, es que no estoy siendo tan bueno como los demás, ¿no? Pero luego leí esta frase y dije, tiene sentido. Me hizo sentir que estaba bien, ¿no? Y que aunque no quiero inducir a todos a desobedecer X o Y regla, creo que cada quien puede interpretar esto de maneras diferentes en sus propias vidas, ¿no? Tenemos la responsabilidad moral de desobedecer una ley injusta, ¿no? ¿Y qué es una ley injusta? Cuando tratamos mal a alguien, ¿no? Por ser diferente. Más allá de eso, también recuerdo el artículo de fe número 11, que dice, reclamamos el derecho de adorar a Dios, a Todopoderoso, conforme a los dictados de nuestra propia conciencia, y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio que adoren como, donde o lo que deseen. Entonces, de nuevo, no les estamos diciendo que obedezcan y desobedezcan reglas conforme ustedes quieran. Obviamente todo este tema tiene que ver con en dónde están viviendo, en la institución que estén, etcétera. Pero cuando se trata, como decía André y Hannah, de apoyar a otros que están siendo marginados, que están pasando por cosas que simplemente no se les está apoyando, obviamente hay algo que hay que hacer ahí. Y nosotros incluso extendemos esa invitación de permitan a los demás adorar de la forma en la que ellos mejor lo consideren. Eso incluye, a veces van a tener que vivir experiencias que nosotros no compartimos o que son diferentes a nosotros. Y es en nosotros el poder aprender y saber cómo apoyarles. Y es lo que Hannah decía, ¿no? Como cuando dijo que, cómo supo que tenía que transicionar, fue cuando dijo, porque me quería matar, ¿no? ¿Eso es lo que queremos realmente como iglesia? La respuesta a eso es no, obviamente no. No queremos que nuestros miembros transgénero se encuentren en esta disyuntiva de o adoro de esta manera o no pertenezco, ¿no? O sea, no tenemos por qué hacer más difícil para alguien su experiencia en la iglesia. Yo creo que al contrario, tenemos que encontrar esta similitud que todos compartimos, que es la de querer seguir al Salvador. Eso se ve muy diferente para cada quien, pero mientras existe ese deseo en las personas en general, especialmente las personas transgénero, hagámoslo más fácil para ellas, ¿no? Porque están tratando más que muchos miembros y no debería ser así, ¿no? Tenemos que hacer las cosas más fáciles para que todos puedan adorar al Señor en su iglesia. Y claro, nosotros no estamos a cargo de la administración de la misma, pero sí podemos hacer estas pequeñas acciones que Hannah nos comentaba, ¿no? De crear espacios fuera de la institución que nos permitan incluir a todos. Hannah, ¿algunas últimas palabras que te gustaría comentar antes de que terminemos este episodio que hasta ahorita, debo decir, me ha encantado demasiado? Gracias. Aparte de lo que he dicho,
Es bueno ser amigo, es bueno amar a otra persona. Y cuando nosotros realmente estamos haciendo, cuando estamos ministrando a las demás personas, particularmente a la persona transgénero, pero a cualquier persona, socializamos, ¿verdad? Compartimos espacios, comemos juntos, hacemos lo que sea, hacemos amigos, ¿verdad? Y cuando queremos hacer a alguien sentirse bienvenido, hacemos eso, ¿verdad? Hablamos con la persona, los ayudamos a sentir que realmente el Señor los ama. Y si no estamos logrando eso, entonces estamos fallando en la iglesia. No estamos viviendo bien el Evangelio. Y creo que podemos vivir el Evangelio. Es algo que 100% podemos lograr. Pero es un tema de considerar las necesidades de las demás personas y considerar cómo podemos ayudarlos y preguntarlos cómo podemos ayudarlos como individuos, individualmente. Y sí, creo que basta con eso. Gracias, Hannah. Terminamos con las letras de una canción muy famosa de la primaria que se llama Contigo iré. Y dice, si tienes otra forma de andar, algunos te evitarán, mas yo no lo haré. Si tienes otra forma de hablar, unos de ti se burlarán, mas yo no lo haré. Contigo iré y hablaré, y así tú sentirás mi amor. No evitó Jesús a nadie, dio a todos su amor. Yo también lo haré. Bendiciéndoles, Jesús les dijo, ven y sígueme, y yo lo haré. Yo lo haré, contigo iré y hablaré, y así tú sentirás mi amor. ¿No? Gracias a todos los que nos han acompañado en este episodio. Esperamos que haya sido de inspiración para ustedes y que después de haber escuchado lo que aquí se dijo, se sientan motivados a ministrar más y mejor a nuestras hermanas y hermanos LGBTQ+. Recuerden que, como siempre, no representamos a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ni mucho menos buscamos ser prescriptivos o decirles qué pensar o hacer. Si tienen algún comentario sobre este episodio, no duden en hacerlo y seguir nuestra cuenta de Instagram @unlugarmasenlamesa. Y si lo desean, también pueden enviar alguna pregunta o comentario a nuestro correo electrónico unlugarenlamesapodcast@gmail.com. Nuevamente, muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.